Hola, hoy, ¿sabes? Voy a hablar de la educación emocional, que actualmente es un tema que está sobre la mesa en muchos ámbitos empresariales, terapéuticos, incluso religiosos, de la educación emocional y, por supuesto, pedagógicos, ¿no? Pero tengo la sensación que no se acaba de hilar fino en lo que tiene que ver educación emocional, ¿no? Porque educar no es reprimir las emociones. O sea, educar las emociones significa aprender a contenerlas, aprender a dirigirlas hacia los objetivos que uno se propone, porque de hecho las emociones son el motor de la vida. De ahí que donde uno tiene sus emociones, uno tiene su vida. Pero el motor no puede andar solo. El motor necesita un volante, necesita una dirección, unas ruedas que orienten el empuje del motor. Necesita, por supuesto, un conductor que sepa dónde quiere ir y cómo aprovechar la fuerza de este motor, que son las emociones. Entonces, educar las emociones es esto, es aprender a usar este motor biológico para que nos ayude a conseguir nuestros objetivos. Y si uno no aprende a educar las emociones, acaban convirtiéndose en palos que atraviesan la rueda del camino de uno, y entonces se convierte en dificultades, ¿no? Entonces, ¿sabéis? Después de años de investigar sobre este tema de antropología de las emociones y de etnopsicología, he llegado al absoluto convencimiento, y no solo yo, lo comparto también con otras tradiciones, de que hay solo 8 emociones. O sea, solo hay 8 formas de respuesta a los estímulos que nos llegan o a estímulos internos. 8 formas de respuesta que nos vienen biológicamente predeterminadas y que de hecho las compartimos con los demás mamíferos. Es decir, estas 8 emociones o formas de reacción básicas son, en primer lugar, el gozo y la ira. De ahí que los bebés o están gozosos o están iracundos cuando alguna cosa no está bien en su estado. Luego, con el tiempo, se va desarrollando o despertando 2 emociones más, que son la tristeza y la rabia, que suelen aparecer entre los 3, 4 años, tal vez un poquito antes, un poquito después, depende de cada persona y de cada entorno cultural. Y también aproximadamente por esta época se despierta el asco, que sería la 5ª emoción. Un poco después se despierta el asombro, quedarnos asombrados, que es este estado tan maravilloso. De asombro viene de sin sombra, o sea que todo es luz, ¿no? Que a medida que vamos creciendo y la realidad deja de darnos sorpresas, pues vamos perdiendo la capacidad de asombrarnos. Y finalmente hay 2 reacciones emocionales más, que son el orgasmo, que se despliega a partir de la adolescencia más o menos, y el éxtasis, propiamente la experiencia de unión con el universo, la experiencia extática, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que estas formas de reacción que nos vienen genéticamente dadas y que, repito, compartimos con los perros, con los elefantes y con los dromedarios aproximadamente. No estoy seguro que el éxtasis también lo compartamos, perdón, con los demás mamíferos, pero no me extrañaría. Entonces, a medida que vamos creciendo y nos vamos socializando o enculturando, como decimos en antropología, estas reacciones biológicas, estas reacciones vitales, ¿no?, de energía que se despliega, se van convirtiendo, gracias al matiz de la cultura y gracias a que nos hacemos conscientes de ellas, se van convirtiendo en lo que podríamos llamar sentimientos. O sea, un sentimiento, para simplificarlo ahora, es una reacción emocional que ha pasado por el tamiz de la cultura, ha adquirido una cierta forma de expresión y de comprensión, y somos conscientes de ellos. De ahí que toda educación emocional ha de empezar por reconocer qué reacción emocional básica es la que en este momento me está llenando por dentro o me está empujando a moverme, a actuar, o lo contrario, ¿no? De hecho, hay emociones que son expansivas, no digo negativas ni positivas, sino que hay emociones expansivas, como por ejemplo el gozo y el asombro, que nos llevan a abrirnos al mundo, ¿no? Y hay reacciones emocionales que son regresivas
o que nos encierran, ¿no? Como la rabia, ¿sabes? O la tristeza. Cuando uno está rabioso, no ve el mundo, ve solo un tubito de mundo que es aquello que le produce la reacción iracunda, ¿no? En cambio, cuando estamos alegres, como digo, o gozosos, pues estamos abiertos, ¿no? Saludamos a las personas que nos encontramos por la calle si tienen una mirada amable. Entonces es esto, ¿no? El primer paso de toda educación emocional es aprender a reconocer la emoción y luego aprender a reconocer el sentimiento, que generalmente va al revés. Primero reconocemos y tomamos conciencia del sentimiento que nos invade y luego, en todo caso, del empuje, del motor emocional que hay debajo. Luego, después de reconocer, uno tiene que ubicarlo en el cuerpo. Cada emoción y cada sentimiento, que repito, son estados derivados de las emociones básicas, tiene un lugar en nuestro cuerpo. Hay una dimensión orgánica de cada emoción. Ya sabes, la alegría se siente en el corazón, ¿no? Por eso me dice, uy, te quiero desde el corazón. La rabia se siente en el estómago, etc. La tristeza en los pulmones, de ahí que los románticos que se pasaban la vida tristes morían de tuberculosis, generalizando. Luego, el tercer paso de toda educación emocional, después de haberla ubicado en el cuerpo, es aprender a reconocer qué estímulo o qué recuerdo me ha generado esta emoción o esta reacción en concreto. Para, si son estímulos que nos despiertan emociones destructivas, pues mirar de apartarnos de ellos, ¿no? Y al revés, buscar estos estímulos, contextos, compañías de personas, etcétera, que nos hacen sentir gozosos. Luego hay que reconocer también, aprender a educar la emoción en la duración. ¿Cuánto dura una emoción? Porque cada emoción tiene una duración. Y algo maravilloso, cuando uno lo descubre y lo puede aplicar, es el hecho de que en cada momento sentimos solo una emoción. No podemos estar gozosos y iracundos a la vez. No podemos estar, qué sé yo, pues asombrados y asqueados a la vez. No se puede. De ahí que el último paso de la educación emocional, para ser capaces de aplicar este motor y que nos empuje en la dirección que queremos, consiste en aprender, y no es tan complicado. No nacemos sabiéndolo, pero tampoco es tan complicado aprenderlo, ¿no? A cuando nos ha invadido una emoción destructiva o contingente, como la tristeza, por ejemplo, cuando está fuera de lugar, o la ira, ser capaces de aplicar un antídoto emocional. Y como solo podemos sentir una emoción, si estoy iracundo, he de ver la manera de apartarlo lo antes posible, esta emoción que me reduce mi experiencia del mundo, y invadir mi estado interno de gozo o de asombro con un mínimo de calma, ¿no? Entonces, estos son los pasos de toda educación emocional. Repito, reconocer la emoción, reconocer el sentimiento, darse cuenta de dónde se ubica en mi cuerpo, cuánto tiempo dura, qué puedo sacar de ella y finalmente coger yo el volante y poner el motor, las emociones a andar para que me empujen hacia mis objetivos, no que se conviertan en palos en las ruedas. Y por encima de cualquier reacción emocional, hemos de tratar de estar en calma siempre. O sea, cualquier reacción emocional es un gasto energético, digamos así, ¿no? Y a veces un despilfarro energético. Hay que aprender a estar en calma. Pero repito, en calma no se consigue reprimiendo las emociones, sino aprendiendo a conducirlas. Y nada más. Hay un curso que doy de vez en cuando en mi agenda queda un hueco, un curso donde explico esto mucho más extensamente, con ejercicios, con detalles, la educación emocional. Entonces, si te interesa este tema, te invito a que lo sigas. Creo que está grabado y se puede seguir por internet. Calma y alegría.